Los 7 príncipes que gobiernan en el infierno según la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Bienvenidos a otro video de misterios bíblicos revelados. Hoy, vamos a explorar los 7 príncipes que, según la Biblia, gobiernan en el infierno. Prepárense para adentrarse en las profundidades del inframundo. Comencemos con el príncipe de los demonios, Belcebú, también conocido como el Señor de las Moscas. En Mateo 12 versículos 24, vemos que los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Esto sugiere que Belcebú es un príncipe demoníaco importante en el infierno, asociado con la posesión demoníaca y el mal. En la Biblia, Belcebú es mencionado como el príncipe de los demonios, una figura poderosa que representa el mal y la tentación. Su nombre significa Señor de las Moscas, lo que sugiere una asociación con la podredumbre y la corrupción. La primera mención de Belcebú se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo 12 versículos 24 a 27. Pero los fariseos, al oírlo, decían: «Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios». Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces». En la literatura apócrifa, como el libro de Enoc, Belcebú es descrito como uno de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Se le considera un demonio de alta jerarquía, con poder sobre la tentación y la corrupción de la humanidad. La caída de Belcebú. La historia de Belcebú está ligada a la caída de Lucifer, otro ángel caído que se convirtió en Satanás. Se dice que Belcebú era uno de los ángeles más cercanos a Lucifer y que cayó con él en desgracia por desafiar la autoridad divina. El poder de Belcebú. A lo largo de la Biblia, Belcebú es asociado con la posesión demoníaca y la influencia maligna. En el Evangelio de Mateo 10:25, Jesús advierte a sus discípulos sobre la persecución que enfrentarán, comparándola con la oposición a un príncipe demonio. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al criado como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? El juicio de Belcebú. En el juicio final, se dice que Belcebú será derrotado junto con Satanás y los demás ángeles caídos. En el libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación, se menciona la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, en la que Belcebú y sus seguidores serán arrojados al lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20 versículos 10. La historia de Belcebú en la Biblia es un recordatorio del poder del mal y la importancia de resistir la tentación. A través de sus acciones y su destino final, Belcebú simboliza la caída y la redención, y nos recuerda la necesidad de mantenernos fieles a la voluntad de Dios. Ahora, vamos por el príncipe Leviatán. En la Biblia, Leviatán es descrito como una criatura marina gigantesca y poderosa, a menudo asociada con el caos y la destrucción. Su imagen evoca temor y asombro, representando las fuerzas primordiales de la naturaleza que desafían el orden establecido. En Job 41, Leviatán es descrito como un ser imponente y feroz, un príncipe que representa el caos y la destrucción en el infierno. La primera mención de Leviatán se encuentra en el Antiguo Testamento,
en el libro de Job 41 versículos 1 a 34. En este pasaje, se describe a Leviatán como una criatura invencible, temida por su fuerza y ferocidad. ¿Sacarás tú a Leviatán con el anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices, o horadarás con garfio su quijada? Simbolismo de Leviatán. Leviatán es más que una criatura física en la Biblia, también tiene un significado simbólico. En el libro de Isaías, Leviatán es mencionado como un símbolo del orgullo y la soberbia humana que será derrotado por Dios. En aquel día castigará Jehová con su espada dura, grande y fuerte, sobre Leviatán, serpiente veloz, sobre Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27 versículos 1. La derrota de Leviatán. Aunque Leviatán es descrito como una criatura invencible, la Biblia también habla de su eventual derrota. En el Salmo 74 versículos 14, se menciona cómo Dios aplasta la cabeza de Leviatán y le da como comida a las criaturas del desierto. Tú quebrantaste las cabezas del dragón en las aguas. Tú quebrantaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Leviatán en la literatura apócrifa. En la literatura apócrifa, como el libro de Enoc, Leviatán es descrito como un ser demoníaco que representa las fuerzas del mal y la destrucción. Su figura adquiere una dimensión más espiritual, siendo un símbolo de la lucha entre el bien y el mal. La historia de Leviatán en la Biblia es un recordatorio de la grandeza y el misterio de la creación, así como de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. A través de la figura de Leviatán, se nos recuerda la importancia de la humildad y el respeto por el orden divino. El príncipe es el príncipe Mamón. En la Biblia, Mamón es mencionado como un ídolo o una deidad asociada con la riqueza material y la avaricia. Aunque no se le describe como un ser concreto, su nombre se ha convertido en un símbolo de la búsqueda desmedida de riquezas. En Mateo 6 versículos 24, Jesús menciona a Mamón como un ídolo de la riqueza material, sugiriendo que Mamón es un príncipe demoníaco que gobierna sobre la avaricia y la codicia. Orígenes de Mamón. La primera mención de Mamón se encuentra en el Evangelio de Mateo, donde Jesús advierte sobre la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas, refiriéndose a la avaricia como servir a Mamón. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6 versículos 24. La aparición de Mamón en las enseñanzas de Jesús. En varias ocasiones, Jesús hace referencia a la importancia de no dejarse dominar por la codicia y la búsqueda obsesiva de riquezas. En una parábola, describe a un hombre rico que confía en sus posesiones, pero no en Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12 versículos 20. El peligro de la codicia. A lo largo de las Escrituras, se advierte sobre los peligros de la codicia y la búsqueda desmedida de riquezas. En 1 Timoteo 6 versículos 10, se menciona que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mamón como una prueba de fe. Aunque Mamón es asociado principalmente con la avaricia y la codicia, también puede interpretarse como una prueba de fe. En Mateo 19 versículos 21, Jesús le dice a un joven rico que venda todo lo que tiene y lo siga, lo que demuestra que la verdadera riqueza está en el servicio a Dios.
Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. La historia del príncipe Mamón en la Biblia nos recuerda la importancia de mantener nuestras prioridades en orden y no dejar que la búsqueda de riquezas nos aparte del camino de Dios. A través de sus enseñanzas, Jesús nos insta a buscar la verdadera riqueza espiritual y a no caer en la trampa de la codicia. El príncipe es el príncipe Belfegor. Aunque Belfegor no es mencionado explícitamente en la Biblia, su figura ha sido asociada con la tentación y el engaño en la tradición religiosa y en la literatura apócrifa. Se le considera un demonio o un ídolo que representa la seducción hacia el mal y la corrupción de la humanidad. El demonio de la pereza. Según la leyenda, Belfegor tentaba a las personas con ideas de riqueza fácil, promoviendo la pereza y la inactividad. Orígenes de Belfegor. El nombre Belfegor proviene probablemente de la deidad babilónica Baal Peor, a la que se hacía referencia en el Antiguo Testamento como un ídolo adorado por los moabitas. Baal Peor era considerado un dios de la fertilidad, pero también estaba asociado con la inmoralidad y la idolatría. Belfegor en la literatura apócrifa. En la literatura apócrifa, como el libro de los Jubileos y el Testamento de Salomón, Belfegor es descrito como un demonio que incita a la idolatría y a la lujuria. En el Testamento de Salomón, Belfegor es convocado por el rey Salomón para revelar sus artimañas, y se le describe como un demonio astuto y engañoso. Y luego Salomón le ató con sus cadenas, y le mandó a que fuese llevado a la gran montaña del Tiro, y allí estuviese encerrado en una cámara de cobre, porque no pudiese jamás salir de allí, ni quebrantar la imagen de Dios. Testamento de Salomón 48 versículos 3. El engaño de Belfegor. En la tradición religiosa, Belfegor es conocido por engañar a la humanidad ofreciéndole soluciones fáciles y tentadoras a sus problemas, pero que en realidad conducen a la perdición. Se le considera un símbolo de la tentación hacia el mal y la corrupción moral. La lucha contra Belfegor. Aunque Belfegor representa la tentación y el engaño, la tradición religiosa también enseña que es posible resistir sus artimañas a través de la fe y la virtud. En Santiago 4 versículo 7, se nos insta a resistir al diablo y a huir de la tentación. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La historia del príncipe Belfegor nos recuerda la importancia de estar alerta ante las tentaciones y los engaños que pueden desviarnos del camino de la rectitud y la virtud. A través de su figura, se nos enseña la necesidad de mantenernos fieles a nuestros principios y resistir la seducción hacia el mal. El príncipe es el Satanás. En la Biblia, Satanás es descrito como un ser espiritual que se opone a Dios y a la humanidad. Su nombre significa adversario o acusador, y es conocido por su papel en la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén y en otras historias bíblicas. Satanás, el príncipe de los demonios. En Apocalipsis 12 versículos 9, se describe a Satanás como el dragón antiguo, el engañador de todo el mundo, que fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Orígenes de Satanás. La figura de Satanás tiene sus raíces en la tradición judía, donde se le conoce como el acusador celestial que desafía la autoridad de Dios. En el libro de Job, Satanás aparece ante Dios para acusar a Job de ser piadoso solo por interés propio. La caída de Satanás. La historia de la caída de Satanás se encuentra en el libro de Isaías 14 versículos 12 a 15 y en Ezequiel 28 versículos 12 a 17, donde se describe como un ser celestial, a menudo identificado con Satanás,
se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14 versículos 12 a 15. Satanás como tentador. En el Nuevo Testamento, Satanás es presentado como el tentador que trata de desviar a Jesús de su misión divina. En Mateo 4 versículos 1 a 11, se relata cómo Satanás intenta tentar a Jesús en el desierto, ofreciéndole poder y riquezas a cambio de que se aparte de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4 versículos 8 a 9. La derrota de Satanás. Aunque Satanás es presentado como un adversario poderoso, la Biblia también enseña que será derrotado al final de los tiempos. En el libro del Apocalipsis se describe la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, en la que Satanás será arrojado al lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20 versículos 10. La historia del príncipe Satanás en la Biblia es un recordatorio de la realidad del mal en el mundo y de la necesidad de resistir la tentación y mantenerse fieles a la voluntad de Dios. A través de su figura, se nos enseña la importancia de la vigilancia espiritual y de confiar en la protección divina. El sexto príncipe es el príncipe Lucifer o el portador de luz. En la Biblia, Lucifer es mencionado como un ser celestial que se rebela contra Dios y es expulsado del cielo. Su nombre significa portador de luz o estrella de la mañana. Lucifer, también conocido como la estrella de la mañana, y se le asocia con la belleza y la sabiduría antes de su caída. En Isaías 14 versículos 12 a 15, se habla de la caída de Lucifer, quien buscaba ser igual a Dios y fue arrojado al infierno como castigo por su orgullo y rebelión. Orígenes de Lucifer. La figura de Lucifer tiene sus raíces en la tradición judía, donde se le conoce como el Ben Sahar, que significa lucero, hijo de la mañana. En el libro de Isaías, se describe su caída debido a su orgullo y deseo de igualarse con Dios. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14 versículos 12 a 15. La rebelión de Lucifer. Según la tradición cristiana, Lucifer se rebeló contra Dios debido a su deseo de igualarse con él y ser adorado como Dios. Su orgullo y ambición lo llevaron a desafiar la autoridad divina, lo que resultó en su expulsión del cielo y su transformación en Satanás, el adversario de Dios. Lucifer en la literatura apócrifa. En la literatura apócrifa, como el libro de Enoc, se amplía la historia de Lucifer y su caída. Se le describe como uno de los ángeles más bellos y poderosos, que lidera una rebelión contra Dios y es arrojado al abismo junto con sus seguidores. El significado de la caída de Lucifer.
La caída de Lucifer es vista como un ejemplo de los peligros del orgullo y la ambición desmedida. Su historia sirve como recordatorio de la importancia de la humildad y la obediencia a la voluntad divina. La redención de Lucifer. Aunque la caída de Lucifer es un evento trágico, la tradición cristiana enseña que incluso los ángeles caídos pueden encontrar redención. En el libro de Apocalipsis se habla de una batalla final en la que Lucifer y sus seguidores serán derrotados y arrojados al lago de fuego, pero también se menciona la posibilidad de arrepentimiento y perdón. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20 versículos 10. La historia del príncipe Lucifer en la Biblia es una historia de belleza, rebelión y redención. A través de su figura, se nos recuerda la importancia de la humildad, la obediencia y el arrepentimiento, así como la realidad del mal en el mundo y la necesidad de resistir sus tentaciones. El séptimo último príncipe es el príncipe Asmodeo o el demonio de la lujuria. Aunque Asmodeo no es mencionado en la Biblia canónica, su figura aparece en el libro de Tobit, un libro deuterocanónico presente en algunas Biblias cristianas. En este libro, Asmodeo es descrito como un demonio que atormenta a Sara, la hija de Raguel, matando a 7 de sus esposos en la noche de bodas antes de ser derrotado por el arcángel Rafael. Orígenes de Asmodeo. El nombre Asmodeo tiene sus raíces en la tradición judía, donde se le conoce como un demonio de la lujuria y la lujuria desenfrenada. Se le considera un ser poderoso y astuto que trata de pervertir las relaciones humanas y alejar a las personas de la virtud y la moralidad. La historia de Asmodeo en el libro de Tobit. En el libro de Tobit, Asmodeo es mencionado como un ser maligno que se enamora de Sara y causa la muerte de sus esposos. Sin embargo, Tobit, el padre de Tobías, logra expulsar a Asmodeo usando las entrañas de un pez, siguiendo el consejo del arcángel Rafael. La derrota de Asmodeo. En el relato del libro de Tobit, Asmodeo es derrotado por el arcángel Rafael, quien lo encadena en el desierto de Egipto. Este evento simboliza la victoria del bien sobre el mal y la protección divina sobre aquellos que buscan vivir según la voluntad de Dios. El significado de Asmodeo. La historia de Asmodeo en el libro de Tobit sirve como una advertencia sobre los peligros de la lujuria y la tentación. Asmodeo representa la influencia destructiva del deseo desenfrenado y la importancia de mantenerse fieles a los valores morales y espirituales. La historia del príncipe Asmodeo nos recuerda la realidad del mal en el mundo y la importancia de resistir las tentaciones que pueden alejarnos de la virtud y la moralidad. A través de su historia, se nos enseña la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en la protección divina contra las fuerzas del mal. Y ahí lo tienen, amigos. Los 7 príncipes que, según la Biblia, gobiernan en el infierno. ¿Qué opinan? ¿Conocían a estos poderosos príncipes demoníacos? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para más videos sobre misterios bíblicos. Hasta la próxima.